Bueno, como lo decíamos al comienzo de esta edición, hoy 17 de agosto se conmemora, se celebra el paso a la inmortalidad de José de San Martín, el padre de la patria. Lo vamos a recordar y vamos a conocer un poquito más. Sí. Si les Cuánto de épica, cuánto de gloria, ¿no? Tenía José de San Martín. María Rosa Carbonari, historiadora, Le damos la bienvenida. está con nosotros. Gracias, Hola, María. ¿qué tal? Por Gracias venir. a ustedes por la ¿Cómo va? Un invitación. placer Aquí encontrarnos estamos. en torno a esta mesa, bueno, para dialogar un poquito y para reconocer los valores, ¿no?, del padre de la patria, de San Martín. Bueno, traerlo estos días en la medida que se pueda. Y yo voy a empezar con una pregunta, porque a veces tengo tanto Ajá. miedo, le voy a preguntar a ustedes. Dale. ¿Por qué padre de la patria y por qué pasó la inmortalidad? Muy bien. Buenas preguntas para escuchar su respuesta, María Rosa. Pasa Son la habilidísimos. inmortalidad. Son habilidísimos. Justamente el día de su fallecimiento, ¿no? Claro, El año 1850, ¿verdad? claro, Sí. pero ¿por qué paso a la inmortalidad? ¿Quiénes son los que pasan a la inmortalidad? Los que son verdaderamente Los héroes, importantes claro, para una los que nación. han trascendido. Vamos más para atrás en la historia, son los santos. Ah, Fíjense mira. que han hecho Ricardo Roja verdad. hizo la historia de él, que es el santo de la espada, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Y de pronto en distintos momentos históricos tenemos figuras que fueron importantes Claro. para su época, así fueron los héroes en la antigüedad, van a ser los santos, que se hacen historias de santos, que se llamaban las hagiografías. Y los estados nacionales precisaron constituir su identidad a partir también de sujetos que conformaran ese héroe o ese prócer, o sea, tenemos héroe, santo, prócer, que para constituir la nación. Por ahí es Por ahí viene, ¿no? por ahí viene para completar Está un muy poco Claro, la le idea, damos porque siempre he sentido a algo, estado claro, que lo tenemos que como tan internalizado y a veces no lo claro, internalizado, Está bueno no está analizarlo, bueno. sí. seguro. no, muy esa interesante, sí. esa cuestión, porque Conceptualmente, ¿no? sí, pasamos una etapa porque le damos trascendencia, ¿no? Es inmortal, es un santo. Entonces, esa es una figura que se constituye posteriormente. O sea, más allá del hombre, del sujeto que vivió en ese momento, en esa coyuntura histórica. Hoy lo recordamos como tal, pero lo hemos también construido en un santo. Claro. Porque eso es el Estado, cuando necesita afirmarse como Estado, porque la figura de él como santo y como héroe, como empieza a ser valorizado después del 1880, con la conformación del Estado. Y eso en la conformación del Estado tiene que ver con volver a recuperar y darle identidad a una nación que estaba desarmada y buscar a alguien también, más allá, no quiero desmerecer sus acciones, pero más allá de todo es buscar una figura que sea, que unifique aquello que está disgregado, aquello que unifique el territorio que es recientemente conformado, que se había disgregado, porque no era el pensamiento de San Martín. San Martín tenía un pensamiento más americanista, Claro. más americano, más global de todo el continente, de toda Hispanoamérica, y de pronto tenemos el que se valoriza, el que se construye en la identidad nacional, es el San Martín dentro de la historia argentina, ¿no? Bueno, una figura que ha tenido, me parece, en los últimos años y en buena hora, en instituciones educativas, a nivel social, ha sido revalorizado, me parece, San Martín en los últimos 15, 20 años. La figura de este prócer emerge, no sé si será por contextos sociales, por circunstancias históricas, pero creo que hoy lo recordamos, ¿no? Cada 17 de agosto no es una fecha que pasa desapercibida. ¿Es tu misma sensación? Mira, tiene que ver mucho con que el 17 de agosto ya no es un día feriado, como lo era antes. También. Entonces, para muchos hoy pasa un día Claro. desapercibido. O sea, solamente aquellos que tienen esa historicidad y que recuerdan lo valoran y después van a decir el lunes, ¿por qué feriado el lunes? Entonces hacen la asociación. Pero hay muchos lugares que sí, no sé si acá en Río Cuarto particularmente hemos tenido algún acto en el día de hoy. Algunas escuelas sí, pero no sé si a nivel municipal se hacen eso como se hacían antes, los grandes desfiles, los grandes acontecimientos. Bien, ¿sentís que a lo largo de la historia en nuestro país, según diferentes momentos sociales, se ha reinterpretado la vida y obra de San Martín? Sí, sí, pero manteniendo siempre esa figura de
como una figura fuerte de líder, digamos, no ha sido cuestionado. Bien. De ningún, y eso no es un dato menor. No. Es un militar y un político, que no es un hombre, que podríamos decir, del punto de vista intelectual, de escribir grandes obras. No es que no haya escrito, pero no es un Rivadavia, no es un Alberdi, no es un Sarmiento, que deja un grandes hombres. Es un hombre de acción. Y bueno, sus acciones han sido muy reconocidas. O sea, él viene acá con determinada experiencia como militar y la pone al servicio de una nación que, si bien había nacido acá, de un territorio, vamos a decir así, porque hicimos nación y pensamos en la Argentina, de un territorio que, si bien no había nacido acá, no había vivido mucho tiempo acá. Él viene inmediatamente. Yo creo que ahora lo importante es verlo a San Martín, y que esos hay ya realizando estudios, no verlo como un sujeto aislado, sino en la trama social que se va introduciendo, porque él viene y se vincula con los Remedios de Calada, que es una familia muy importante para Argentina y que le permite establecer vínculos también. O sea, no solo verlo como un militar que llega y acciona inmediatamente con el combate de San Lorenzo, sino un sujeto que también se va entrelazando con la vida política de en esos momentos los porteños. Bien. Podemos decir. Y antes que nos vayamos, bueno, con esto que mencionaste, ¿por qué crees que no ha sido bajo ningún aspecto, ninguna arista, ninguna cuestión cuestionado? O sea, una cuestión personal, ¿no? Porque él no se involucró en problemas internos de las fracciones. Él quería establecer las unidades, y si bien pudo haberse involucrado uno o en otro, no fue explícito eso, porque nosotros sabemos que hubo acuerdos, por ejemplo, con los indígenas, porque necesitaba controlar la frontera. Pero vos no ves enfrentamiento de él con la población india. Él estuvo de acuerdo con Güemes, por ejemplo, para proteger la frontera cuando él iba a hacer el otro camino para recobrar parte del Perú. Pero él mantuvo determinadas alianzas, pero no enfrentamiento. O los desacuerdos que hubo, y esto tiene mucho que ver la historiografía como la han contado, los desacuerdos no están tan explícitos. O, por ejemplo, hay una visión más latinoamericanista que se lo trata de rescatar mucho más a él que a Bolívar. O sea, la visión argentina, porque también hay una idea de que Argentina tiene que liderar a América Latina. Entonces, en esa historia que se construye posteriormente tiene mucho que ver con eso. Entonces él ha sido una figura que ha buscado, fíjate que... un excelente político, en ese consenso, en estratega. Hacer militares, estratega, y hace política desde el punto de vista estratégico. Más bien callado por todas las biografías que lo mencionan a él, es un hombre de acción. Están así, vos mencionaste, me parece una palabra clara de San Martín, que es la estrategia, que lo hizo también trascender los límites de la Argentina, Perú y Chile, ¿no? Como referencias concretas. Es que era el mismo espacio, él no pensaba Perú y Chile como cosa distinta de Buenos Aires o lo que era Argentina. En realidad era el virreinato del Río de la Plata, la que tenía el Chile, y el virreinato del Perú, que conformaban un solo territorio, y ellos se autodenominaban americanos. Entonces el desmembramiento del territorio posterior, eso también le va a afectar a él su pensamiento, porque vos pensás que él tiene una idea de mantener la unidad, no la consigue, se retira. Entonces él viene en dos momentos en Argentina, un momento cuando viene con Rosas, y él tiene acuerdos, diálogos con Rosas también, que la historiografía más oficialista que había sido en un determinado momento es como que lo esconde eso, y la revisionista resalta esa parte para ver que él, en realidad, porque también hay discusiones si él estaba de acuerdo con los ingleses, porque él fue bancado, a ver si diríamos la palabra de hoy, bancado por los ingleses para llevar adelante la gesta, digamos, que lleva
lleva adelante. Entonces quería salir de la madre patria para estar con los ingleses. Sí, él estaba de acuerdo con una economía liberal, pero él a la vez estuvo de acuerdo cuando fue la etapa de Rosas con el proteccionismo que se hizo en la Confederación Argentina en la etapa de Rosas. Entonces, no es una figura que haya estado definida por un lado, no estaba sobre la grieta. Sí, haciendo un paralelismo con lo que nos pasa hoy, ¿no? Ya existía en aquella época. Sí, es probable, ¿no? Claro, Sí. estaba, porque vos tenés por un lado, bueno, lo que eran las provincias y Buenos Aires, entonces pensados en territorio, y a la vez cada provincia de Buenos Aires tenía que definir su espacio, ¿no? Y había acuerdos. Por ejemplo, no sabemos bien qué pasó, nosotros tenemos que uno lo estudiaba ante la posta de Yatasto y la posta de Guayaquil. No sabíamos qué significaba una posta, pero bueno, es encuentro que estuvo con Belgrano primero, cuando le pasa, nosotros creemos, le pasa la posta, no, pero en realidad era un lugar con la física que se encontraba para dar continuidad y él cambiar la estrategia, no atacar por el norte, sino ir por el otro lado, por los Andes. Y después con Bolívar, que es la posta de Guayaquil, que no sabemos qué pasó bien, o sea, un diálogo por el cual él después toma la retirada, ¿no? María, sí, ¿qué deberíamos saber todos los argentinos acerca de San Martín? Que fue, para mí, que fue un personaje muy importante en la conformación de una identidad latinoamericana, que no la supimos conseguir, que fue honesto en sus acciones, y bueno, pero también tiene su parte que al no conseguir lo que él quería se retira, entonces nos quedamos con esa deuda, ¿no? Que aquellos que lucharon tanto por una patria que terminan retirándose, ¿no? Él fallece finalmente. Como inconcluso esa tarea, ¿no? Claro. Él termina su vida en Francia, ¿no? Rodeado de seres queridos. Sí, de su hija sí. Y sus nietas y su yerno, digamos. Sí, él queda ahí. Él viene una vez o dos veces, no sé cuándo vi, que fue en la época de Rosas, pero no se queda. ¿Cómo eran los tiempos en el territorio de estos líderes? ¿Venían para generar estrategias, luego, porque son muy viajados, ¿no? En aquella etapa. Vos me estás diciendo de San Martín. Sí, San Martín, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo eran sus tiempos físicos en función a los viajes? Porque uno los imagina que vivían de manera casi dinámica, no estaban en un lugar quieto, digamos, ¿no? Claro, yo pienso en su etapa, bueno, evidentemente cuando vino al espacio que después va a ser Argentina, evidentemente no estaba quieto en ningún lugar, o sea, él fue gobernador de Mendoza durante 3 años para preparar todo el movimiento, preparar todo el movimiento para el traslado. Tenemos que pensar que él fue el que presionó, para decirlo de alguna manera, que se declarara la independencia, porque él no podía ir contraatacar cuál era el enemigo si todavía no había roto con ese enemigo, con el contrario, digamos. Entonces tenía que declararse la independencia para él poder preparar el ejército hacia Chile, que evidentemente que fue una gesta muy importante, bueno, hay mucho sobre eso escrito y bueno y recordado, que inclusive hasta el día de hoy se lo retoma, y después él va por barco a Perú y queda como protector también de Perú, y Perú también hay una sociedad que al parecer no sería como Buenos Aires, que enseguida quería romper. Había una sociedad mucho más vinculada con la política española, digamos. Entonces como que cuesta romper más ahí, está un poco tiempo, después se declara, es más, no es tan conflictiva tampoco la ruptura como se dio, fue un paso más lento. Y después vuelve a Buenos Aires, y bueno, y en todo esto con una historia familiar muy complicada también, porque hay que verlo el sujeto en su humanizado. Claro, también, humanizado. Porque el héroe que nosotros tenemos, que es el santo. Claro, imaginaba, decían los tiempos, me imagino viajes en barco de
meter. Claro, claro. No estaba nunca. Claro, cuando nace su hija, que en Mendoza, no sé si tenía 4 meses, creo, cuando él ya embarca para la expedición hacia los Andes. Entonces, y después la ve a su mujer que se enferma, no me acuerdo bien, creo que era tuberculosis, no recuerdo, y ella Morían decide jóvenes, volver, claro, sí, joven. época, claro. Ella volvió mucho, fíjate que él no, él vivió hasta los 70 y pico. Es verdad, un montón. Ella la regresan a Buenos Aires, está con su familia y su hija, regresan a Buenos Aires. Y recién después él, cuando decide irse, también hay que pensar, a lo mejor también decidió por su propia hija, su hija pequeña, va a Buenos Aires, la retoman y decide irse a Francia, y bueno, y ahí prácticamente queda todo el tiempo él en Francia. ¿Por qué en Francia, concretamente con la familia, quiénes estaban allí? Mira, yo creo que es más una cuestión política, porque primero pasó por Inglaterra, estuvo una época en Bélgica y después decide ir en Francia. No, lo viajado que estaba. Viajada, sí. Claro, era para buscar el lugar. Sí. Recuerden que también en Francia, después de la Revolución, después estaba la etapa napoleónica, venían las revueltas burguesas, como le dicen, en 1848, y entonces él se traslada, por eso se va a Boulogne-sur-Mer, que es un pueblito más alejado de París, que era un espacio conflictivo. Él es como que se aparta de la política también. Claro. En su última etapa. Se refugia un poco en su última etapa. Y muere a raíz de... Yo creo que ya de vejez, pensá que ya estaba enfermo. Claro, y en esa etapa, tan 70 y pico, era, sí, él tenía catarata, grande, dicen que tenía ya no podía leer, que era lo que le gustaba hacer. Claro. Hay una, no te quiero meter en el barro de la política, porque ese es otro costado y es otro tema, pero me agarro de esta figura de San Martín, me parece una necesidad de nuestro pueblo respecto a líderes, ¿no? Líderes que convenzan, líderes que tengan discursos que no generen grietas. Me parece que Argentina especialmente carece en los últimos años de esas figuras, ¿no? ¿Qué hemos hecho o será parte de la historia de lo que nos toca, de estas fragmentaciones, para no conseguir o no saber conseguir esos tipos de líderes en la política? Sí, quizás por eso seguimos manteniendo a él como líder, ¿no? Claro. Porque de paso, desde un inicio surgió, la Argentina que surgió, una Argentina fragmentada, Argentina de grietas, que vos podés decir el interior y Buenos Aires, federales y unitarios, o como quieramos llamar, y que hubo una gran conflictividad que hoy nosotros vemos el mapa, pero cuando dicen, no, el mapa primero era de esta manera, después de este otra, la confederación aquí, ¿cómo? Entonces todo el siglo XIX fue muy conflictivo. Claro. Que no se logró resolver bien, y después el centralismo que tiene Buenos Aires sobre el interior, los puertos, el dominio del puerto, entonces los intentos que quererlo sacar el puerto, y bueno, y han surgido figuras importantes. Yo creo que Eva Perón, Eva Duarte, vamos a decir con propiedad, Eva Duarte de Perón, es una figura muy importante. El mismo Perón, ¿no es cierto?, han sido figuras que han nucleado, pero quizás han nucleado un grupo y han generado más grietas. Claro. Y después, bueno, retomaron, después, bueno, pensemos uno en Alfonsín. Alfonsín en cierta manera también logró unir, pero no en su momento Alfonsín. Claro. Si uno piensa en el momento que vino la democracia y todos estaban, pensándolo ahora, a distancia en el tiempo uno lo ves como un espacio importante y significativo, pero en ese momento estaban también enfrentados peronistas y radicales, entonces tenemos civilización o barbarie, venimos arrastrando esa dialéctica de la contradicción, forma parte de nuestra historia, de esta identidad que todavía no logramos conflictiva que no conseguimos determinar. Viste que la historia es tesis, antítesis, síntesis, nosotros vivimos en antítesis permanente. Bueno, somos parte del proceso. Somos parte del proceso. Continuamente. Bueno, ya que somos parte es historia es movimiento, y siempre dinámico.
es dinámico, exactamente. Mira, sí. bueno, ya que somos parte del proceso, con estos tiempos, a ver, y con esta situación, ¿no? Y atendiendo un Sí. poco a estas reflexiones que estamos teniendo y que nos encanta porque realmente, bueno, planteás, bueno, toda esta información acerca de San Martín tan lindo, ¿no? Y tan interesante y atractivo. ¿Cómo se iría conformando, ¿no? ¿Hacia qué camino vamos con esa identidad que de alguna manera está planteada en nuestra génesis, pero que... Dice que de todo lo viejo siempre resulta algo nuevo, diferente, y bueno, que es temeroso, y bueno, hay que poner el pecho a lo diferente y a lo que se viene, ¿no? Porque sí, estamos viviendo en un momento... no solo conflictivo políticamente, sino económicamente. Hay una sociedad que no sabe dónde asentarse, ¿no? Pensándolo bien, en la misma época de la revolución, ¿viste? Estaba todo desacomodado. Entonces está todo desacomodado, Sí. hay que volverlo a acomodar. El Sí. problema es que tenemos tanta incertidumbre que no sabemos para qué lado se va a acomodar. ¿Sabes qué, María? Digo, por ahí si no hay líderes, tengamos consenso social. Digo, que todas las líneas políticas generen un consenso social para que estos tiempos tengan otra mirada a mediano y largo plazo, ¿no? Si el líder no está, por lo menos aunar esfuerzos. Tampoco pasa, ¿no?, en nuestro país. No, bueno, el problema de los líderes y el presidencialismo que lo tienen algunos países, tampoco es bueno, ¿viste? Porque Exacto. lo que vos decís creo que es importante, la búsqueda de consenso. Lo que pasa es que está todo desmembrado, ¿no? Porque tenemos todas las redes sociales, como que ya no existe la posibilidad de tener un poder de control, que por un lado es bueno, pero por otro lado nos llevan ay, como decís Sí, vos, sí. ¿dónde Sí, nos totalmente. tomamos, ¿no? Totalmente. Bueno, tiempos complejos. Bueno, nos Tiempos tocan totalmente. vivir, complejos, ¿eh? sí. ¿Qué dirán, Tiempos de cólera. ¿Qué dirán los escritos de historia de estos futuro. tiempos? Vaya a saber de acá a 100 años que nos escriben, ¿no? Que había Qué gente parte- que se hacía cortes raros en el pelo, ¿no? También, sí, también. O que quería parecer Candidato, ¿no? sí, a próceres. Bueno, María, muchísimas Bueno, María, gracias por el tiempo, ¿eh? por estar hoy aquí con nosotros. Sí, Hermosa clase. Hermoso, ¿no? Te esperamos pronto, ¿eh? Ay, Bueno, no. hacemos una A ver. pausa, ¿eh? Vamos a hacer una pausa. Muy ya bien, y venimos. ya volvemos con más. Sí, sí.